deportista, que ocupo el escenario, me acomodo, pero bueno, me levantaré, me volveré a sentar y me moveré por el escenario, no se preocupen. Bueno, habíamos hablado del caso de Ornithogenensis, de Sahelanthropus puchadensis, estos dos ancestros que podían o no formar parte de la filogenia humana por un lado, o también presentarse como candidatos a ser ese último ancestro común entre los chimpancés y los primeros miembros del género Homo. Ahí nos habíamos quedado, habíamos dicho también de que estos homínidos de cerebro pequeño, de una estatura baja, pues tienen una serie de características que podemos considerar de cierta modernidad, pero a partir de las reconstrucciones que se han hecho de estos ejemplares, pues vemos que su aspecto pues es todavía pues muy primitivo. Bueno, sería otra versión de Sahelanthropus chadensis. Como vemos, el rostro, lo que es el esqueleto facial, pues destaca por esa prominencia ósea por encima de los ojos, esa cara todavía excesivamente proyectada, que les acerca a más, o que están más cercanos al horizonte de los chimpancés que a un horizonte más humano. El caso de los ardipithecos fueron otros homínidos que aparecen en el este de África, principalmente en Etiopía. Los homínidos, este nuevo género, el género de los ardipithecos, pues vivió en el este de África entre los 5,8 y 4,4 aproximadamente millones de años. Estos especímenes han sido muy importantes para el conocimiento de estos primeros ancestros, sobre todo en lo que a su tipo de locomoción o a la biomecánica de la locomoción se refiere, porque si hay constatación de que eran también perfectamente bípedos, pero que seguían manteniendo esa adaptación primitiva, ese comportamiento todavía arborícola. Sabemos que su alimentación sería principalmente vegetal, pues a base de hojas, de semillas, de algunos tubérculos, tal vez, es decir, una dieta folívora y una dieta frugívora fundamentalmente. Este sería su aspecto. Siguen manteniendo un tipo de anatomía más parecida a la de los chimpancés que a lo de los humanos, sobre todo por esos brazos o por esas extremidades superiores más largas, que por tanto los equiparan más a los, todavía los equiparan más a los chimpancés. Los rasgos pues siguen siendo pues todavía muy primitivos, simiescos y muy parecidos, como vuelvo a reiterar, a los chimpancés. La clave para entender, siempre y cuando se conserven los restos craneales y se conserve lo que es ese agujero occipital al que me refería antes en el caso de Sahelanthropus chadensis, la posición del foramen magno, la posición de ese agujero occipital va a ser clave para determinar el tipo de locomoción.
o se mantiene una posición o una postura erguida. Aquí tenemos el caso del cráneo de un lobo, voy de derecha a izquierda de la diapositiva, en el centro sería el cráneo de un chimpancé y a la izquierda el cráneo de un humano. Vemos, por tanto, que en el caso de un humano la posición del agujero occipital está en la base del cráneo. Esto es lo que va a determinar de manera irrefutable la posición erguida, una locomoción bípeda, mientras que en el caso de los chimpancés, de los lobos o de cualquier especie cuadrúpeda, pues la posición de este agujero occipital está más levantada, está en la parte trasera, en la parte posterior del cráneo, y eso es lo que significa una locomoción cuadrúpeda por la disposición de su columna vertebral. No nos vamos del continente africano y vamos a conocer ahora un nuevo género de homínidos que quizás pues, han podido tener una mayor participación en esto que estamos llamando hominización o evolución humana. Los Australopithecus, los australopitecinos, fueron un género acuñado por un médico australiano llamado Raymond Dart a principios del siglo XX. Nos tenemos que ir al año 1924. En una cantera de Sudáfrica, el equipo de Raymond Dart descubre una serie de huesos, una serie de restos craneales que pertenecían a un menor, y es el que se conoce como el niño de Town. Town es el nombre de esta cantera de la localidad donde se encontró a este primer miembro del género Australopithecus. Raymond Dart acuñó lo que es su denominación taxonómica, el nombre del género Australopithecus afarensis, en este caso africanos. Lo podríamos traducir como el mono austral de África, como el mono del sur de África. Serían los restos que se encontraron en la parte más meridional del continente africano, en este caso actual Sudáfrica. La cronología en torno a los 2,5 millones de años. Hoy ya sabemos que este individuo era una criatura infantil que tenía unos 3-4 años cuando se produjo su muerte, y eso sí se pudo comprobar que el desarrollo de su aparato dental pues es más rápido que el nuestro, que es más rápido que el de los humanos. Hubo cierta controversia en la comunidad científica para aceptar que los australopitecinos, que los australopithecus pudiesen ser los primeros miembros de la filogenia humana. Pero tengan en cuenta que estamos en la década de los años 20, por lo tanto era difícil de asumir, era difícil de aceptar estas proposiciones que hizo en su momento Raymond Dart. En cualquier caso, ya estamos viendo la reconstrucción de cómo sería este individuo infantil. Estamos viendo que su aspecto pues, sigue siendo más parecido al de un chimpancé, claramente. Y vamos con uno de los descubrimientos más mediáticos de la historia de la arqueología en general y de la paleoantropología en particular. Damos un salto de 50 años y nos vamos a 1974. Nos vamos a la región de Afar. La región de Afar es una zona desértica
que actualmente se encuentra en el norte de Etiopía, y es ahí donde se encontraron los restos de uno de los individuos que se han convertido en ilustres de esto que llamamos evolución humana. Aquí tenemos a la famosa Lucy, la australopitecina afarensis, que vivió hace unos 3,2 millones de años en la selva de Etiopía. Lo interesante del caso de Lucy, que así es como la llamó el equipo de científicos liderado por Donald Johanson, es una anécdota muy curiosa, la voy a contar, pero seguro que aquí hay gente que sabe por qué la llamaron Lucy. En el campamento donde estaban estos científicos, estos investigadores, pues estaba sonando, les gustaba mucho escuchar a los Beatles, y estaban escuchando una canción que es un clásico dentro de lo que es el emblemático grupo británico. Estaban escuchando la canción de Lucy is in the Sky with Diamonds. Bueno, pues qué mejor ocasión para llamarla Lucy. Se trata en definitiva de una hembra adulta, de una hembra que medía poco más de 1 metro, de una hembra que pesaría entre los 25 o 30 kilos, con una capacidad craneal en torno a los 350 centímetros cúbicos. Al principio, por la dentición, dado que tenía el tercer molar es la muela del juicio, pues al principio se consideró que Lucy podía tener una edad aproximada de unos 20 años. Se pensaba que el desarrollo dental de los australopitecos era similar al de los humanos. Nosotros sabemos que el tercer molar, la muela del juicio, pues puede aparecer en una horquilla entre los 17 y los 25 años. Luego se ha sabido que en el caso de los australopitecos, su desarrollo es más rápido, es equiparable al de los chimpancés. Por lo tanto, se rebajó la edad de Lucy. Ahora pensamos que Lucy tendría en torno a los 12 años cuando se muere. Sigue manteniendo de alguna manera esos rasgos primitivos, esos rasgos simiescos de esos ancestros que la precedieron en el tiempo. Los australopitecinos siguen manteniendo esa capacidad para trepar a los árboles y para poder colgarse por las ramas. Y lo interesante de este caso, que no suele ser habitual, con individuos, con especímenes que superan los 3 millones de años, es que de Lucy se encontró ni más ni menos que el 40% de su esqueleto. Esto no suele ser nada habitual. Esto es un auténtico regalo para la paleoantropología y para los investigadores que se encontraron con este extraordinario hallazgo y que ha pasado a la historia, sin duda alguna. Es uno de los hitos de la arqueología, el descubrimiento de esta hembra. Aquí tenemos ni más ni menos que lo que se localizó de Lucy. El esqueleto de Lucy se encuentra en una caja de máxima seguridad en Addis Abeba, en la capital etíope. Se requieren muchos permisos, se requiere mucha burocracia para poder tener acceso a estos restos. ¿Por qué digo esto? Porque durante ese tiempo transcurrido, desde 1974 hasta la actualidad, pues no se tenía muy claro cuál había sido la causa de la muerte de Lucy. Bueno, pues Michael Kepler, que es un antropólogo de la Universidad de Texas, quiso de nuevo examinar los restos de Lucy. Se hicieron una serie de estudios, de escaneo, microtopografías computarizadas, es decir, utilizando tecnología punta para poder determinar, para poder sacar información a los huesos y poder tener o poder lanzar una hipótesis
que pudiese aclarar cuáles fueron las causas de la muerte de Lucy. Bueno, pues este investigador, Michael Kepler, piensa que esas fracturas, esas astillas que aparecen en algunos huesos se deben a que Lucy muere como consecuencia de la caída de un árbol a unos 12 metros de altura y que alcanzó una velocidad cercana, en la caída alcanza una velocidad cercana a los 58-60 kilómetros por hora. Fíjense ustedes hasta qué niveles podemos llegar a establecer algunas evidencias de, en este caso, la causa del fallecimiento. Si estamos hablando de que el desarrollo de los australopitecinos es parecido al de los chimpancés, desde el punto de vista reproductivo, ¿es posible que Lucy fuese ya madre? No tenemos evidencias, pero sí podemos decir que si su desarrollo es más rápido, probablemente estos homínidos no tenían ese periodo o esos dos periodos de la niñez y de la adolescencia que son característicos de los humanos. Esos periodos no se contemplan en los chimpancés. En el caso de los chimpancés, por ejemplo, el paso es desde la infancia a la edad adulta. Y la edad reproductora de un chimpancé pues ya puede empezar en torno a los 10-12 años. Por lo tanto, no sería del todo descartable que Lucy hubiese tenido descendencia. Otra cuestión es si la podemos considerar la madre de la humanidad. Bueno, pues es poco probable. Vamos a pensar que Lucy pues, pudo engendrar a una criatura. Esa criatura tal vez pues, tuvo un porvenir corto, limitado. Lucy no tuvo mucho tiempo para poder amamantar a su retoño y tal vez eso provocó que con la muerte de Lucy pues, se perdiese toda esa carga genética que la podía haber situado como una antepasada o eso que entrecomillado podemos considerarla como madre de la humanidad. Eso tal vez lo podríamos descartar. Sí es interesante que vemos que se conserva parte de la mandíbula y del maxilar, que los caninos de Lucy eran relativamente pequeños y que ya estaban alineados con el resto de los dientes. Esto es un rasgo moderno. Los brazos siguen siendo largos en relación con las extremidades inferiores. Algunas falanges son falanges que todavía estarían curvadas. Eso nos indica, como esos otros homínidos que hemos visto anteriormente, que los australopitecinos seguían manteniendo esas habilidades trepadoras. Pero un regalo para los científicos es la conservación de la pelvis. Por el tamaño, por la disposición, Lucy era bípeda. Pero seguía manteniendo todavía esa capacidad primitiva. Y muy importante, si nosotros queremos confirmar, he estado ahora hablando con una persona encantadora que me ha contado un tema interesantísimo que se ha producido recientemente en el estado de Veracruz y me hablaba de unas huellas humanas. Bueno, pues en Tanzania, en la Etoli, a finales de la década de 1970, aparecieron unas huellas fosilizadas. Cuando hablamos de huellas fosilizadas, utilizamos un término técnico que son
ignitas. Las ignitas, en el caso de las de la Etoli, son huellas fosilizadas en el sedimento y que han quedado preservadas en la ceniza volcánica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una región o de un territorio del este de África que en tiempos prehistóricos pues, estuvo sometido a una actividad volcánica muy intensa. Bueno, pues son esas cenizas volcánicas las que han preservado unas huellas que se han datado en torno a los 3,5-3,6 millones de años. Esas ignitas, esas huellas, esas improntas de pies no ofrecen ninguna duda de que corresponden a tipos bípedos. Y pensamos también que esas huellas se corresponderían con Australopithecus afarensis, es decir, la misma especie a la que pertenecía Lucy, simplemente que estos individuos eran al menos 300.000 años más antiguos que Lucy. Es la acción volcánica, todas esas cenizas producidas por la erupción de estos volcanes del este de África, las que a lo largo de más de 3 millones de años pues, han conseguido perpetuar esas huellas, esos restos que, transcurrido el tiempo, en fechas actuales, pues hemos conseguido tener ya esta constatación de que los australopitecinos, en este caso particular, pues ya podían caminar sobre sus dos extremidades inferiores. Se han identificado al menos 70 huellas. Esas 70 huellas pertenecerían al menos a 3 individuos, probablemente un adulto, un macho adulto, tal vez una hembra y un individuo más joven. Bueno, Mary Leakey, que es una de las paleoantropólogas más conocidas, miembro de una saga pues, que tuvo su epicentro en cuanto a la investigación se refiere en el continente africano, la esposa del famoso paleontólogo y paleoantropólogo Louise Leakey, bueno, pues miembros de una saga de investigadores, fue ella la que en el año 1978, porque posteriormente en 2014 se descubrieron nuevas ignitas en el mismo lugar, precisamente, a escasa distancia de las que había descubierto la señora Leakey en la década de los años 70, pues bueno, pues conocemos estos datos. Es interesante. Si estamos hablando de este tipo de locomoción, pues estos individuos se apoyaban sobre el talón del pie, iban avanzando, utilizando todo el arco del pie y finalmente se apoyarían sobre los 5 dedos y conseguían el equilibrio para no caerse con el dedo gordo del pie. Por lo tanto, desde el punto de vista de la biomecánica de la locomoción, quedarían pocas dudas. Desde el punto de vista científico, esta sería la demostración definitiva del tipo de locomoción de estos individuos que vivieron en el continente africano hace más de 3 millones de años. El tipo adulto, lo que nos ha sorprendido, y la ciencia, pues afortunadamente confirma o desmiente hipótesis, teorías, teníamos la idea o teníamos la imagen de que los australopitecinos, como los Orrorin, como los ardipithecos, como los Sahelanthropus, los protagonistas que hemos visto, pues que medían todos ellos poco más de 1 metro. Bueno, pues a partir de la secuencia de la huella,
se ha podido identificar el tamaño de ese macho adulto que a día de hoy puede que sea el australopitecino más alto, porque se considera que tenía una altura por encima del 1,60 m. Eso ha sido una novedad importante. Estrategias reproductivas. A veces somos proclives a imaginarnos ciertas conductas o ciertos comportamientos que no se encuentran o que no fosilizan o que no se encuentran o que no podemos obtener pistas en el registro arqueológico. El hecho de poder establecer estrategias reproductivas en unas huellas, a mí me cuesta a veces entenderlo, aceptarlo o asumirlo. El hecho de que este macho, supuestamente, el hecho de que fuese acompañado de una hembra y que el individuo menor pues pudiese ser otra hembra tal vez, no sé si sería un comportamiento equiparable a los gorilas, de la presencia de un macho alfa, de que los australopitecinos podían tener un harén a su servicio y que pudiese ser ese tipo de estrategia reproductiva. Eso yo no tengo ninguna constancia de que fuese así. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil de precisar, ¿no? Estrategias de supervivencia, estrategias reproductivas, nichos ecológicos, es decir, qué mecanismos tenían estos individuos para adaptarse a su entorno, evitar el riesgo de ser atacados por depredadores y, el otro lado, la obtención de los recursos necesarios para su supervivencia. Eso ya son cosas distintas. Nosotros, a través de los gestos, a través de las huellas, es cierto que podemos tener una idea más certera de su estatura, de su peso, podemos incluso inferir el sexo, si era masculino, si era femenino, pero si hablamos ya de estrategias, eso ya es más complicado. Se necesitarían otro tipo de evidencias. Bueno, Homo habilis, así se le considera al primer miembro del género Homo. Por lo tanto, este sería el primer humano. Estamos hablando del este de África, no nos separamos de ese entorno geográfico. Y la acuñación de la especie habilis es algo que sugirió el propio Raymond Dart, dado que el primer